Seguimos con los videos del GT Media P7S5. Esta vez, después de actualizar, vamos con el apartado de instalación o cómo ingresar los parámetros o los TPs o las frecuencias de los satélites a los cuales vamos a trabajar. En este caso yo el menú lo tengo en inglés. Para ponerlo en español nos vamos aquí donde está el engrane y seleccionamos aquí Language. Damos aquí OK, o sea, nos estamos moviendo con estas flechas y estamos aceptando con OK. Le damos atrás con este o con este. Entonces le damos aquí español, le damos aquí menú para que se vaya atrás. Volvemos aquí a instalación o lista de satélite, le damos OK. Nos va a mostrar una lista precargada de algunos satélites, pero lo recomendable siempre es eliminarlo todo y empezar a agregar uno por uno, para no estar buscando entre todos el satélite que queramos, sino que una vez, si tenemos 2 satélites o 3 satélites configurados, solamente vamos a ver esos 3. Entonces en la pantalla aquí nos está indicando que el botón amarillo en este momento sirve para borrar. Entonces le damos borrar y se nos va a cambiar el menú. Nos va a indicar que podemos borrar uno por uno con el amarillo, o sea, amarillo, y se nos va marcando aquí. Bajamos aquí otro y le damos otra vez amarillo, se nos selecciona. Pero en nuestro caso, como queremos borrar todo, le vamos a dar al azul, que es el que dice eliminar todo, y después le damos Etsy, que es este. Le damos que en sí. Listo, ahora lo siguiente que nos dice aquí que para añadir usemos el botón rojo. Botón rojo. Aquí podemos escribir el nombre que nosotros quisiéramos. En mi caso yo tengo la antena apuntada al satélite ARSA-2 en la posición 81W. Entonces le podemos poner el nombre ARSA. Aquí me equivoqué, entonces para borrar le damos al botón rojo, una letra. Listo, ahora seguimos con la S, seguimos. S. Dos. Y para guardar nos dice que en este momento es con el botón amarillo. Es amarillo y ahí queda. Esta es la longitud, la posición donde está el satélite. No es recomendable o no importa colocarle, ya que nosotros eso se utiliza más que todo para un protocolo que se usa en protocolo de motores de antena, ya que en ese motor le damos nuestra posición geográfica y dependiendo en qué grados está configurado el satélite, él va a girar a un lado o al otro para ubicar el satélite. Pero si quiere lo podemos escribir. Podemos aquí poner 0 para que escorra un poquito. 8, 1. Confirmar. Ya tenemos uno. Vamos a añadir otro, pero vamos a añadir otro de otra forma. Entonces, añadir. Y yo en mi caso siempre lo que hago es poner la posición geográfica como nombre. Y aquí sí también poner 81, pero también lo podemos dejar en 0. Listo, ya tenemos el mismo satélite, pero eso no importa. Lo que sí importa es que la frecuencia del LNB esté configurada dependiendo del LNB que tengamos. En este caso, como el ARSA-2 es un satélite que funciona en banda KU, entonces necesita un LNB universal. Esos LNB universal necesitan un rango de frecuencia para trabajar. Entonces, que no es este es para banda C, que es otro tipo de transmisión satelital que usa otro rango de frecuencias. Entonces, ¿cómo la cambiamos? Solamente tenemos que ir
a la derecha, parados o ubicados sobre el satélite que vamos a modificar. Por ejemplo, este 81, le damos a la derecha y aquí le damos OK, se despliega y bajamos del todo por acá y seleccionamos este que es el más común y más universal, 9750 a 10600. Le damos OK y le damos confirmar. Listo. Vamos aquí confirmar. Lo siguiente es añadir un TP. Aquí nos indica que hay que salir, entonces le damos salir, le damos guardar, le damos que sí, listo, ya salimos. Entonces tenemos este satélite con una frecuencia que no hemos corregido y este satélite con la configuración correcta para el LNB. Entonces lo siguiente es añadir los TPs o las frecuencias donde están los canales o los datos del satélite. Entonces aquí, estando posicionado sobre este, le damos al botón que dice aquí transpondedor. Entonces le damos al botón SAP, que en este caso es este SAP, y nos va a meter en la posición para agregar los TPs dentro de ese satélite con este nombre que colocamos. Entonces vuelve lo mismo, rojo para añadir, y aquí vamos a agregar los TPs. En este caso el ARSA2 tiene un TP que es el 11 y nos podemos ir moviendo a la derecha o a la izquierda para saber dónde vamos a escribir. 559. Abajo es tasa de símbolo o símbolo rey. Entonces 30.000. Y si la polaridad es horizontal o vertical. En este caso es horizontal. Aquí lo dejamos tal cual, le damos guardar. Como podemos ver, ya nos detecta señal. Si queremos añadir otro TP, damos lo mismo, rojo, añadimos el 11.559. Abajo, otra vez, uno de 30.000. Estos son los TP solamente para este satélite. Hay que buscar, o va a ser el próximo video. Como ven aquí, dice que yo ya tengo el mismo. Porque aquí era 99. Ahora sí, guardar. Ya tenemos los dos TPs. Entonces le damos atrás y nos metemos otra vez y ya estamos aquí. Otra vez en los satélites. Listo, ya teníamos este configurado con el LNB en frecuencia universal o LNB universal, que es el más común para banda KU. ¿Qué pasa si nos metemos a configurar un TP en este satélite configurado con el LNB que no le corresponde? Hagamos la forma para ingresar otra vez un TP. Dimos el botón SAP porque aquí nos dice que para ingresar los TP entonces le damos en SAP y vamos a añadir. Por ejemplo, vamos a añadir el mismo 11 5 5 5 9. ¿Qué nos va a decir fuera de rango? ¿Por qué? Porque el LNB configurado con esta frecuencia no deja ingresar TPs de 5 dígitos. Tienen que ser TPs de 4 dígitos, que son los que entran dentro del rango de la banda C. En nuestro caso, para ingresar 5 TPs o 5 dígitos en el TP, por ejemplo, aquí nos dice que solamente podemos ingresar 4 dígitos para esta frecuencia en banda C,
porque la banda C tiene otro rango de frecuencia en el NB, pero en banda C siempre se usan 4 dígitos. Que si le damos así, si nos deja, pero ese no es el TP que necesita para seleccionar el satélite, por eso no nos aparece señal. Para corregir eso, podemos eliminar el TP. Vamos aquí y le damos salir. Damos que sí. Volvemos otra vez al satélite. Y nos vamos a la derecha. Y aquí seleccionamos este. Le damos otra vez a menú para ir atrás. Le damos guardar. Y ya se configuró. Como este es el que no tiene TP, vamos a ingresar con SAP y vamos a añadir el TP. Pues recordemos que ya la frecuencia la tenemos corregida, entonces ya nos va a dejar ingresar 5 dígitos y no 4. Entonces el TP era, aunque es el mismo del otro que ya tenemos, pero para hacer la prueba, 11 559. Symbol rate de 30.000. Polaridad horizontal y damos guardar. Ahí sí nos deja guardar. Entonces si queremos, por ejemplo, vamos atrás un momentico, este que tiene más TP. Si queremos solamente escanear un TP, podemos solamente posicionarnos sobre él y darle en el botón azul. Y nos va a hacer el pantallazo o el menú de que queremos o cómo configuramos la escaneada. La búsqueda. Modo escaneo normal. Por canal específico. Si se ve por un canal específico, queremos buscar, o sea, la identificación de un canal específico, o normalmente como se hace. Entonces, aquí nos dice que si es solo FTA, pero es que a mí no me gusta casi en español porque se traduce mal. Por ejemplo, vamos a darle atrás y lo ponemos en inglés. De por sí la mayoría de equipos siempre vienen configurados para que funcionen bien en inglés. Entonces le damos aquí en el azul scan, que es escanear, y aquí sí nos aparece bien la traducción. Vamos aquí, que me salí, por ejemplo aquí azul, ya nos dice que FTA only o solo FTA. Que queremos escanear televisión o radio, televisión y radio, televisión sola, radio solo o TV y radio. Vamos TV y radio, aquí nos preguntan que si vamos a hacer una búsqueda en red. Esa búsqueda en red sirve para buscar diferentes TPs que tengan una coincidencia o una identificación única entre ellos. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo un TP que es de un operador y ese TP de operador, digamos que es, no sé, Movistar, y yo solamente quiero que, sabiendo que este TP ya es de Movistar, lo que va a hacer en búsqueda de red es que me va a escanear todos los TPs solamente que tengan la identificación de Movistar o que tengan la misma identificación que está dentro de este TP. Si no, solamente va a escanear el solito. Por ejemplo, si este TP es uno por ahí libre que no tiene un proveedor o no tiene una identificación que los agrupe todos, solamente va a escanear el TP solo. Pero si tiene una identificación que los identifique con otro grupo de TPs dentro del mismo satélite, él va a traer los TPs. Aún así, aunque sea que no tenga yo señal de esos TPs, porque toda la información también está dentro del TP. Dentro del TP también está la información de que por decir así, qué hermanitos tengo en el satélite.
Entonces, ¿qué TPs me acompañan en el satélite? Entonces yo siempre aconsejo darle en que sí y le damos buscar. Vea que solamente le di a escanear un TP, y están apareciendo otros TPs. ¿Por qué? Porque ese TP pertenece a un proveedor. Y entre ellos tienen en común una identificación. O sea, la información que ya estaba dentro de este TP, la identificación que estaba dentro de este TP, le decía que también existía estos TPs. Y a su vez, si escaneamos este, nos va a decir que está este TP, este TP y este TP dentro del satélite. Como ven, es un canal, o es unos canales de pago. ¿Por qué? Porque es de un proveedor allá en Argentina. Entonces seguimos aquí en menú, para que ya nos deja salir. Entonces menú, y lo siguiente es, por ejemplo, ya no vamos a escanear solamente un TP, sino que vamos a escanear directamente un satélite. O sea, ya estamos aquí. Para volver otra vez a satélite tenemos que darle en SAP para switchar y nos posicionamos sobre un satélite. En este caso vamos a hacerlo con este que no lo hemos escaneado. Nos posicionamos encima y le damos al botón azul. Y como ven, el menú cambia, pero, o sea, la pantalla cambia, pero el menú siempre es el mismo. Que se llama escanear un solo satélite. ¿Cuál es? Solamente FTA, le decimos que no, que escaneamos televisión y radio. Y Blind Scan o Full Scan. Blind Scan escanea todo, pero siempre y cuando tengamos señal de sus TPs. O sea, él va a hacer la búsqueda en todo el satélite de frecuencia por frecuencia, cambiando los valores y va encontrando los TPs, pero que tengan señal. Si no tiene señal, no nos los va a mostrar. Pero yo por eso siempre recomiendo dejarlo en sí, o sea, dejarlo en full scan, para que él escanee todo. Pero lo recomendable siempre es este, aunque yo recomiendo este después de que ya se escanee con el Blind Scan. O sea, hacemos Blind Scan y escaneamos el satélite. Esperemos un momento, ya les explico lo que viene. Pausamos aquí. Ahí va escaneando. Suscríbete, compártelo para más personas puedan aprender. Esto no se ve en YouTube. Esa forma de explicar así, todo el mundo escanea así, vete aquí, dale escanear, blin, scan y ya. Pues no explican para qué sirve cada cosa. Como les dije, les recomiendo siempre dejarlo el menú en español, digo en inglés, ya que en español va a tener mala traducción. O muchas veces la palabra viene corta dentro del menú y uno no va a entender. Pero eso sí, el idioma o el audio de los canales lo podemos poner en español. Que eso va a ser en nuestro próximo video de cómo configurar el decodificador ya para ponerlo a trabajar, el video, el sonido, los subtítulos, el menú, la interfaz. Entonces aquí va escaneando. Acuérdense que yo le di un blind scan o una búsqueda ciega y él va pasando por todos los TPs, cambiando el valor de los TPs. Entonces va cogiendo, va por el 11700, 11721, 722, 723, 24, 25, cambiando aquí. Listo, aquí ya terminó. Y también nos dio otro. Entonces, si le damos al botón SA, nos va a mostrar todos los satélites que ya hemos configurado, como son el mismo. Pero que es más cómodo, como yo les dije, para mí es más cómodo dejarlo así en el número. O sea, me interesa más aprenderme la posición que aprenderme el nombre. Y vienen a ser el mismo satélite.
lo podemos guardar como ARSA2, como el nombre como es, o la posición. Entonces vamos otra vez a menú, instalación de antena, configuración de antena, y lo siguiente que les iba a mostrar era la de editar el satélite. Por ejemplo, editamos ese nombre que no era ARSA2 sino ARSA1, entonces le damos al botón verde y borramos con el botón verde otra vez, verde, y se nos va a borrar la última letra, ARSA1. Ahí. Ahora me equivoqué yo, atrás, ARSA1. Y por ejemplo queremos editar que la primera A sea mayúscula, entonces nos movemos aquí, vamos a, o sea, aquí, estando aquí le podemos borrar la última letra, pero para movernos dentro de la letra tenemos que darle OK, y aquí sí nos podemos mover y copiamos la letra que queremos. Entonces aquí me equivoqué, entonces le damos borrar, que es el botón rojo, y le damos OK. Ahora no, aquí le damos con el botón rojo y le damos salir. Estando aquí nos podemos mover y aquí no me deja en este menú. Entonces en este codificar no deja movernos entre la letra, entre la palabra, perdón. No nos deja. No nos deja. Esto queríamos borrar toda la palabra. Y como dice aquí, para cambiar de página, o sea, las mayúsculas a otras, tenemos que hacer con el botón verde. Y ponemos que la primera sea la mayúscula. Y lo hundimos otra vez. Paste para ir cambiando entre página. Símbolos. Y aquí ya minúsculas, sigamos escribiendo. ARSA 2 y le damos al botón amarillo, guardar, y aquí otra vez al botón amarillo para confirmar. Lo otro que les voy a explicar en este menú es lo que está a la derecha. Ustedes saben que esta es la frecuencia, este es el dice, que son conmutadores los cuales mediante unos pulsos, digamos un dispositivo pasivo en el cual tiene varios puertos de entrada para conectar varias antenas, y lo que se hace es que como tienen un integrado, lo que hacen es que el decodificador manda una señal y le dice a ese switch, que también se puede decir así, un switch, dice que conmute y que en vez de entrarnos por la señal 1, que nos haga un puente entre la señal 1, nos haga un puente entre la señal 2 o un puente entre la señal 3. O sea, recibimos un satélite o recibimos el otro, pero nunca los tres a la vez. Siempre vamos cambiando entre uno o entre el otro o entre el otro. Entonces, dependiendo de la versión del DICE, es las antenas que soporta o las entradas de antena que tiene. En este caso, esta versión, la del DICE 1.0, tiene para 4 entradas. Y para el DICE 1.1 tiene para 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 entradas. Y no solo eso, que máximo 16, no, es que podemos, dentro de un puerto de esto, podemos conectar otro 16, que viene a ser 16 de esto. Por cada puerto de eso podemos conectar otro 16, que a su vez tiene otras 16 entradas. Que lo ponemos deshabilitado, que no lo utilizo. Ese 22K se usa más que todo para la banda CEL y sincronizar señales con el satélite cuando son transmisiones en vivo. Por ejemplo, ponemos 5150
y si nos deja manipular esto. Como le cambiamos la frecuencia LNB, automáticamente nos va la señal porque la frecuencia LNB no trabaja con los TPs que ya están configurados en este momento. Devolvemos otra vez a este. ¿Qué pasa si por error ingresamos este? Vamos a ver. En este momento no está pasando nada, entonces ese problema del decodificador, pero lo normal es que la señal se vaya porque el TP no coincide con la frecuencia de ese LNB. Entonces lo siguiente es que si le damos energía al TP o no. Le damos 18 voltios en automático o apagado. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos. Hay comunidades en España donde solamente usan vertical o solamente lo dejan apagado, ya que la alimentación del LNB, como nuestros satélites solamente usan frecuencia vertical, que es un voltaje fijo de 12 voltios, lo dejan aquí en apagado porque ya la antena comunitaria tiene alimentación de 12 voltios y lo que hace es alimentar el LNB para todos. Este es para el motor. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que por qué no se ponía aquí esto? Cuando usted configura la longitud del satélite es para usarse con este tipo de motor, porque si lo dejamos aquí nos dice set location, que si vamos a configurar nuestra localización, y nos va a decir que cuál es nuestra posición local, nuestras coordenadas, y ya dependiendo de nuestras coordenadas, dependiendo de nuestras coordenadas y sabiendo en qué posición está el satélite, él va a empezar a girar porque ya dice, yo estoy en esta posición, entonces el satélite queda por acá, pero yo estoy apuntando por acá, entonces gira acá así y se alinea con el satélite. Pero si le damos una mala coordenada, por ejemplo, que el satélite queda de aquí aquí y estamos en esta posición, él solamente se va a mover acá, pero si le damos una mala posición, digamos, nosotros ya no estamos ubicados aquí, sino que le damos una mala coordenada y le decimos que estamos por acá, él va a hacer la misma posición, pero no se va a alinear, porque nuestra posición geográfica está mal. Entonces teníamos que ser más precisos con esta posición para que él solamente al hacer el movimiento coincida con el del satélite. En mi caso yo tengo es esta, que me permite manualmente desde mi posición ir moviendo la antena de poco en poco. Yo la voy graduando, que la giro para acá, que la giro para acá, giro un poquito para aquí. Vamos a darle aquí en el rojo para que vean. Vamos aquí que guardar y le decimos que no, punto de referencia. No era ahí, era en OK. Como ven aquí, estamos ubicados sobre un satélite, sobre los diferentes transportes que tiene, el espacio de memoria donde vamos a guardar esa posición y a dónde nos vamos a mover. Entonces nos movemos a la izquierda, la vamos a mover al otro lado. Entonces lo que está haciendo es que la antena se mueve un poquito para aquí, otro poquito para acá, otro poquito para acá, dependiendo de donde lo colocamos. Y cuando vamos a grabar le damos aquí en Save y queda guardado en el slot 1. Y cuando le demos en recalculación, es lo que va a hacer, el motor se va a posicionar en la posición 0, central, donde está configurado. Damos aquí. Deshabilitamos el motor, le damos atrás, le damos que sí. En el próximo video vamos a profundizar sobre ese motor. Eso es más o menos para qué sirve esta configuración. Si nos vamos otra vez a los TPs y queremos editar un TP, sería lo mismo.
pararnos sobre él y darle al botón verde en este caso, y que no era vertical sino horizontal, entonces le ponemos horizontal y le damos guardar. Dice que ya existe, sí, porque ya existe. ¿Qué es este? Bueno muchachos, hasta aquí el video. Esto es una forma de cómo movernos dentro de este menú. Pero qué pasaría, digamos, si queremos escanear dos satélites de una vez. Tenemos este y este, solamente lo seleccionamos con OK. Es que necesitamos seleccionar y le damos al botón azul que es el scan, y aquí dice que va a ser una búsqueda de múltiples satélites. Entonces múltiples satélites nos va a decir que va a estar satélite 1 que tiene el nombre ARSA 2 y el otro que tiene el nombre de 81. En este caso que no queríamos escanear los dos sino solamente uno, entonces le damos a la izquierda y seleccionamos uno de los dos satélites que tenemos ya añadido. Y lo mismo si queremos solamente canales gratuitos, televisión y radio, solamente televisión, solamente radio, y blind scan o full scan. Te damos aquí en múltiple y le damos aquí en escanear. Solamente en escanear los canales que ya seleccionamos. Y aquí empieza la búsqueda. Entonces cuando termine de escanear lo que hay en este satélite, va a pasar al otro satélite inmediatamente. Veremos si verá, para no estar escaneando uno por uno, sino que seleccionamos los que vamos a escanear y le damos buscar. Como podemos ver aquí hay canales donde aparece este simbolito de peso, quiere decir que esos canales están codificados y no son FTA. Muchas personas piensan que todos los satélites o todos los canales que recibimos por satélite creen que son FTA. No, que los podamos captar no quiere decir que sean FTA. FTA son los que no tienen estos simbolitos y se pueden disfrutar gratuitamente. Solamente es un decodificador, apunta la señal y ya, sin ninguna encriptación. Si tienen este símbolo peso, quiere decir, si tienen este símbolo peso y lo podemos ver con un decodificador, quiere decir que estamos teniendo un decodificador pirata. Entonces aquí sigue escaneando. Vamos a esperar que salte al otro satélite, que es el mismo satélite, y apenas cambia el otro satélite lo va a cancelar para no alargar mucho este video y da por terminado lo que es la guía del día de hoy, que a mí me pareció que está muy completa. Vean aquí, ya saltó al otro satélite, pero que es el mismo, solo que tiene otro nombre. Y como podemos ver aquí, canales encriptados o codificados con protección, con clave, con llaves, como le quieran llamar, y canales gratuitos. Entonces va a cancelar aquí. Para cancelar le damos exit y decimos que sí. Entonces, por ejemplo, aquí ando en este menú lo vamos a ver en el próximo video, así que suscríbanse para estar alerta para cuando podamos subir, y vamos a aprender cómo manejar todo esto, todo el menú, este apartado de aquí, esto de acá. Así que aquí lo dejamos. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a ver el apartado de canales o lista de canales.